En relación con el impuesto de ganancias ocasionales, lo que hizo la ley 1607 fue reformar buena parte del régimen de este impuesto complementario. En primer término, digamos que la modificación más importante fue el cambio de la tarifa del impuesto de ganancia ocasional, que hasta el 31 de diciembre del año anterior era del 33% para las personas jurídicas y para los extranjeros no residentes, y la aplicación de la tarifa progresiva para las personas naturales o para la generalidad de los contribuyentes, y fue modificada a una tarifa única, no progresiva sino proporcional del 10%. Es importante aclarar que la tarifa que se modificó fue únicamente la que hace referencia a las herencias, legados y donaciones, y a las utilidades obtenidas en las ventas de activos, porque la otra tarifa, la tarifa especial de ganancias ocasionales para rifas, apuestas y similares, se mantuvo en el 20% como estaba hasta ahora. El segundo cambio importante de este impuesto complementario es que la base gravable sobre la cual se calcula la tarifa se modificó, y es una modificación sensible en lo que se hace referencia a las herencias y a los legados. Básicamente, la modificación consistió en el hecho de que el costo de los activos se calcula con base en el costo que tengan esos activos el último día del año gravable anterior al de la liquidación de la herencia o al de la protocolización del acto de donación. En el régimen anterior, esa tarifa se aplicaba sobre el costo fiscal de los activos el año inmediatamente anterior al de la muerte del causante. De alguna manera, la disminución de la tarifa viene a compensarse con un beneficio que existía hasta la legislación anterior, porque al momento de la muerte del causante quedaba prácticamente congelado el valor del activo que se iba a heredar. Y en cuanto a la calificación de los bienes y a la avalúo de los bienes para la aplicación del impuesto de ganancia ocasional, hubo una modificación sensible también, en la medida en que se establecieron unas reglas de juego especiales para valorar los activos. En la legislación anterior existía, digamos, una regla general en el sentido de que la valoración de los activos se hacía de acuerdo con el valor fiscal de los activos que se tenían en cuenta para la declaración del impuesto sobre la renta, cuando se iba a valorar el patrimonio. Digamos que las reglas actuales son un mecanismo similar al del cálculo del costo fiscal de los activos, pero con algunas particularidades aplicables exclusivamente a este tipo de operaciones. Dentro de esas particularidades vale la pena mencionar una en particular, que fue la valoración del usufructo y de la nueva propiedad, que era una figura que se venía utilizando con mucha frecuencia para la planificación de las futuras herencias o sucesiones, y la ley lo que hizo fue establecer exactamente cuál era el valor del usufructo como costo fiscal y cuál era el valor de la nueva propiedad, aclarando también que la consolidación de la propiedad en cabeza del nuevo propietario no constituye un ingreso gravado, de tal manera que queda de alguna manera saneado el cálculo que se venía haciendo de los valores de usufructo y de nueva propiedad. Finalmente, hay una modificación muy importante en lo que se refiere a las exenciones del impuesto de ganancia ocasional. Hasta la legislación anterior había unos valores generales que se mantenían exentos para los legitimarios y para los otros herederos que no tenían el carácter de legitimarios. En el actual sistema, digamos que hay un tratamiento preferencial, un tratamiento especial, tal y como quedó planteada la ley, para los legatarios que no tienen el carácter de legitimarios porque tienen un doble beneficio. Digamos que las exenciones las podemos
clasificar en distintos grupos. Un primer grupo, una exención de hasta 7.700 VTs, o el equivalente a 7.700 VTs, en la herencia de un inmueble urbano de vivienda. Hasta 7.700 VTs de un inmueble rural, independientemente de que el inmueble rural sea vivienda o sea un inmueble de producción, con un elemento que le incluyó la ley que lo hace muy subjetivo, y es excluir de esa exención las casas quintas o las fincas de recreo, lo que termina siendo un tema absolutamente subjetivo, en la medida en que, si bien la exención le aplica a una vivienda rural, no le aplica a una casa quinta. Entonces, digamos que se genera una dificultad en establecer si una persona vive en una casa quinta y por tanto es su vivienda, o si una finca productiva que tiene una buena casa se convierte en una casa quinta y entonces pierde la exención. Pero adicionalmente se exoneran una suma que para el año 2013 equivale a algo más de 60 millones de pesos por las herencias y legados recibidos por los herederos y por porción conyugal. Pero adicionalmente se establece una exención de hasta el 20% para los legados recibidos por quienes no son legitimarios. Ahí de alguna manera podría presentarse, tal y como quedó planteada la ley, un beneficio adicional para los legatarios no legitimarios, porque por un lado tienen la exención de los primeros 60 millones de pesos, en la medida en que la ley habla de herencias o legados, sin hacer distinción de legitimarios o no legitimarios como los receptores de esa exención, y adicionalmente para quienes no sean legitimarios les otorga una exención adicional del 20% del valor recibido como consecuencia de un legado. Básicamente esas son las modificaciones en el impuesto de ganancias ocasionales. Hay, digamos, otro elemento para otro tipo de operaciones. Las ventas de activos, que hasta hoy venían estando grabadas para las personas jurídicas al 33% y para las naturales con la tarifa de renta de las personas naturales, fue modificada también la tarifa al 10%, con un elemento que resulta novedoso, y es que las personas naturales, al momento de vender sus casas de habitación o sus inmuebles de habitación, tienen la posibilidad de obtener una exención adicional de hasta 7.500 VTs de la ganancia obtenida, siempre y cuando consignen los valores correspondientes a la venta en una cuenta AFC, de ahorro para el fomento de la construcción, y sean utilizados esos recursos para la adquisición de una vivienda nueva. Digamos que esa es como la regla general, con un elemento que limita ese beneficio, y es que la vivienda vendida no tenga un avalúo catastral superior a 15.000 VTs. Y vale aclarar que la condición es que el avalúo catastral no supere esa suma, y no necesariamente el costo fiscal, porque el costo fiscal puede incluso ser superior a las 15.000 VTs. ¿Muy bien tiempo? No, está perfecto. ¿Cuánto duró? No, más o menos 9 minutos. Con la parada está bien. Igual como no. ¿Y nos puede regalar, porfa, entonces un saludo para los contadores? Así no lo... Puedo decir que no lo merecen. Bueno, quiero aprovechar para saludar a los contadores en el mes del contador, en el entendido que la profesión del contador es la profesión del notario general para todas las actividades, y tienen una enorme responsabilidad social. Entonces, que tengan un mes lleno de trabajo.